¿Cómo está Javier? Bueno, para guiarles un poquito más nuevamente la redacción de los criterios y las evidencias, le voy a mostrar, bueno, este es el ejemplo que les he enviado, ¿no? En un documento y que varios ya han estado tomando también en cuenta como guía, pero como siempre les recomiendo, revise los ejemplos que se les da en la presentación de la clase, el video que presenta la licenciada Zabalaga para poder guiarlos en la redacción de los criterios y de las evidencias. Bueno, esto yo lo elaboré para que puedan comprender también un poco cómo redactar. También les doy guías, ¿no? Cómo se redacta el verbo, los componentes, como le indicaba, son el objeto, el verbo y la condición de referencia. Aquí les muestro también cómo iniciar. Otra pauta es que siempre se va a iniciar, por ejemplo, con artículos, porque son objetos, ¿no? El diagnóstico, los tratamientos terapéuticos, por ejemplo, para esta asignatura que es de medicina, que se refiere a tratamientos terapéuticos. En la condición de referencia siempre va a iniciar con en base a qué vamos a considerar que está cumpliendo correctamente su saber hacer, en base a qué, considerando que, de acuerdo a, respetando a qué, eso pero lo tomamos de los saberes, por eso también se les señalaba aquí, de que al final de cada saber pueden señalar, eh, colocar el inciso ¿para qué criterio me va a servir estos saberes, ¿no? El saber hacer, el saber eh, ser, el actitudinal, el procedimental y el conceptual, ¿no? Por ejemplo, para el A, ¿qué es lo que va a saber hacer? ¿Qué tengo que verificar que va a realizar mi estudiante? Aquí lo que ha planteado es que para determinar lo que en el elemento de competencia indica, determinar tratamientos terapéuticos en base al diagnóstico de cada paciente. Ese es su elemento de competencia, ¿no? Y su unidad que se denomina tratamientos terapéuticos. Entonces, ¿qué saberes va a tener? ¿Qué desempeños tiene que saber hacer mi estudiante? Y que yo pueda verificar que lo hace correctamente. Lo primero que vas a saber hacer es elaborar un diagnóstico, ¿no? Porque así lo tenemos que interpretar, Javier. ¿Qué vas a saber hacer? Mi verbo me va a indicar el desempeño que vas a saber hacer, elaborar un diagnóstico. ¿Y cómo yo verifico que lo va a hacer correctamente? Como aquí señalaba, ¿no? Mediante procedimientos que se realiza al paciente. Es por eso que sus saberes marca él, el A, de esta manera. La miniasis, la exploración física, la valoración funcional, también toma en cuenta como parte de como su condición de referencia lo que va a ser la recopilación de datos, la interpretación de pruebas y también toma responsabilidad a la hora de analizar las características propias de la patología. Entonces, estos tres han sido la base para poder redactar su primer criterio de desempeño, porque todo esto de procedimientos que se realizan al paciente implica todo esto. Entonces es por eso que marcaba uno de los compañeros de la anterior versión, cuáles serían los saberes que le sirven para poder redactar este primer criterio de desempeño. Luego indica también el diagnóstico de cada paciente se corrobora a través de pruebas complementarias. Entonces, ¿qué va a saber hacer mi estudiante? Tiene que saber corroborar. ¿Qué tiene que saber corroborar? El diagnóstico de cada paciente y cómo lo va a hacer correctamente cuando lo haga a través de pruebas complementarias, ¿no? Entonces, para eso me marca aquí diagnóstico como saber conceptual, interpretación de pruebas complementarias, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso es que tiene relación, porque aquí está indicando que para poder realizar un diagnóstico de cada paciente se debe poder corroborar en pruebas complementarias, ¿no? Aquí también indica para todos, ¿no? Tener criticidad y espíritu investigador. Entonces, es de esta manera que tiene que verificar y ir redactando los criterios de desempeño, los saberes que va a saber hacer mi estudiante,
qué desempeños tiene que lograr. Estos son los criterios con los que se evalúan, ¿no? Así como también las tablas presentamos sus criterios de evaluación. Entonces es lo que debe cumplir para poder llegar a cumplir también con el elemento de competencia. ¿Y qué me presenta como evidencias de producto? Las evidencias de producto son tangibles, son como le indicaba las tareas que se realizan. Va a presentar aquí el estudiante un informe escrito del diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces aquí al final indica a qué criterio corresponde, al A. Y es coherente, ¿no? Porque lo que está haciendo aquí es procedimientos para, bueno, el diagnóstico se corrobora a través de procedimientos. Aquí entonces me está presentando un informe escrito del diagnóstico que ha dado al paciente. Luego, un cuadro comparativo, un mapa mental, informe, ¿no? Como puede ver, estas evidencias de producto son tangibles, yo puedo evaluarlas, son las tareas que entrega, ¿no? Las evidencias de desempeño, ¿qué va a saber hacer el estudiante como futuro ya profesional también o que va a desarrollar este desempeño en el ejercicio de su profesión? Va a tener que saber hacer una entrevista al paciente que presente el problema de salud para cumplir con el B, donde indica que el diagnóstico de cada paciente se corrobora a través de pruebas complementarias, que tendrá que también saber entonces hacer mi estudiante una exploración de prueba física para determinar el área afectada. Para el criterio el criterio de desempeño C, me indica que va a saber hacer la demostración de la destreza manual a la hora de realizar las pruebas y tratamientos. Es por eso que esta corresponde al criterio A y C, ¿no? Para estos dos está siendo redactado también estas evidencias de desempeño, ¿no? Es por eso también, como le indicaba, tiene que ir verificando, incluso en el primero, como le mencionaba, si es de repente aplica ya los procedimientos o solamente los interpreta. Como puede ver, aquí tiene algunos ejemplos de cómo se van relacionando y cómo se redactan, ¿no? ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Por ejemplo, la aplicación, exploración, estas van a ser para las evidencias de desempeño y los ejemplos que se da aquí, ¿no? Tienen que tomar en cuenta también lo que se ha avanzado en el módulo 2, lo que son las estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje. Ahí le mencionaba anteriormente que les muestra una gran gama de qué productos pueden presentar, entre mapas conceptuales, simulaciones, en su caso, informes, ¿no? Aquí les señalo eso. Tienen que ser tangibles, nuevamente repetimos eso. Bueno, espero que con esta guía más pueda avanzar y completar, Javier. Buenas noches.